Hoy es el Día Internacional sin utilizar el auto y es por eso que nosotros quisimos invitar a un experto en medio ambiente y por supuesto también en lo que se refiere a la huella de carbono. Estamos hablando con el gerente de Carbon Management de la consultora Deuman, Rodrigo Valenzuela. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Queremos conversar para empezar y entender un poco también a qué se llama, qué queremos decir cuando hablamos de huella de carbono. Bueno, cuando hablamos de huella de carbono en general, nos referimos a la medida del impacto que tenemos en términos de cambio climático. Es decir, estamos hablando de un problema global a nivel internacional y que tiene que ver con no solo con el aumento de la temperatura, sino que también del cambio climático en sí. Y la huella de carbono es una manera de contabilizar ese impacto o el aporte que hacemos en carbono, que es como contabilizamos las emisiones de gases de efecto invernadero de cualquier actividad. ¿Y cómo se calcula esta huella de carbono? A ver, ¿cómo la calculamos? Tenemos que principalmente buscar cuáles son nuestros consumos en términos energéticos, electricidad, por ejemplo, los residuos también generan emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, nos vamos a centrar cuando calculamos una huella de carbono o de una persona o de una empresa en poder buscar los consumos o las actividades que son fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, cuando hablamos de CO2, hablamos de consumos de combustibles fósiles, por ejemplo. Pero estamos hablando, de industria, estamos hablando de automóviles, pero también hay otras formas de esta contaminación. A ver, principalmente toda actividad va a generar una huella de carbono. Es decir, puede ser una persona también que le podemos calcular la huella de carbono, puede ser una organización o una empresa. Si hablamos de una persona, ¿de qué forma le estaríamos contabilizando o cuantificando su huella de carbono? Principalmente el uso de energía eléctrica, es decir, en los hogares consumimos electricidad, con los computadores también, el transporte, es decir, en nuestros vehículos quemamos gasolina o diésel, también en los transportes públicos, como son las micros, ¿cierto? Generan una emisión de CO2 y también el metro por utilizar, ¿cierto? Electricidad. Obviamente tiene una huella de carbono más baja que el transporte en bus, ¿cierto? Hay algunos países que de hecho prefieren consumir productos propios del país y no exportados porque generan una huella de carbono esos productos que contaminan al medio ambiente. ¿Eso le está pasando la cuenta a Chile? Creo que ahí hay depende, ¿cierto? Depende mucho de los productos que estemos conversando. Un poco tu consulta hace referencia a la distancia que tienen que recorrer productos de exportación hacia los mercados. Por ejemplo, de destino. es decir, una caja de manzanas, por ejemplo, que esté en algún mercado en Europa. Estamos hablando, si lo queremos medir, es que deja una huella de carbono de 3,5 kilos de CO2. A ver, la cantidad que emite puede fluctuar bastante de cómo se produce. Ahora, hoy día los últimos estudios que hemos realizado también en Chile indican que no necesariamente el transporte de 13.000, 15.000 kilómetros implican fuertemente la huella de carbono, es decir, que emita más que un producto que se produce en un país desarrollado. Por ejemplo, hubo una gran discusión sobre las flores que se generaban en Ecuador, ¿cierto? Sí. Y que se transportaban a Europa con aquellas que se producían en Holanda, y en Holanda se producían en invernaderos donde tenían que controlar la temperatura, ocupar combustibles para mantener una temperatura elevada y por lo tanto la huella de carbono era más alta en la producción. Que dióxido de carbono también. Claro. Entonces habría que hacer como hacer un equilibrio entre qué conviene más de repente. A ver, en términos de la vegetación, de los digamos, plantaciones para frutales, todavía las metodologías que se utilizan para este tipo de contabilización no permiten hacer el neteo entre las capturas y la emisión. Es decir, calculamos todavía solamente las emisiones. Pero, sin embargo, estamos tarde porque nosotros tenemos que empezar a calcular para poder exportar. A ver, Chile ya ha estado avanzando y hemos estado trabajando en algunos proyectos con el gobierno para contabilizar la huella de carbono de los principales productos de exportación. El vino fue pionero en el cálculo de la huella de carbono y también en implementar medidas que reduzcan su huella de carbono, es decir, hacer botellas más livianas, por ejemplo, para poder meter más
productos en los contenedores y por lo tanto sí se ha ido abordando el tema. Chile es pionero en la región en hacer este trabajo porque se sabe que puede ser una barrera hoy día para arancelaria, pero que en el futuro pueda ser arancelaria. La medida mundial es de 5 toneladas de CO2 por persona. ¿Y Chile cómo está? A ver, Chile emite per cápita, es decir, es un cálculo bastante grueso, puede estar en torno a las 3,5 toneladas de CO2 por habitante anualmente. Es un indicador bastante mayor si lo comparamos con los países de la región y con países de un nivel de desarrollo como el nuestro, pero vemos emisiones más del doble en Estados Unidos y también números bastante cercanos en los países europeos. Nosotros no somos un país desarrollado, por ende deberíamos estar casi cercanos al número 0. ¿Cuál sería el óptimo? A ver, el óptimo obviamente es el menor número, pero yo diría que tenemos un nivel de desarrollo, una industria minera que tiene altos consumos de electricidad, ¿cierto?, para sus procesos y matrices energéticas, es decir, tenemos el sistema interconectado del Norte Grande que tiene un factor de emisión, es decir, emite bastante porque es prácticamente puro carbón, es decir, son centrales a carbón. El SIC, que es el sistema interconectado central, sí, ahí tiene menos emisiones, es decir, prácticamente la mitad porque tiene más centrales hidroeléctricas y centrales renovables. Una forma de regular todas estas emisiones es la transacción de bonos de huella de carbono. Entonces, ¿pero esto realmente puede ayudar a la larga? A ver, ahí tocas un punto bastante importante. El primer paso cuando gestionamos nuestra huella de carbono o la de las empresas es poder reducir las emisiones, es decir, ir a la fuente y ser más eficiente, es decir, consumir menos energía, por ejemplo, hacer eficiencia energética. Pero un segundo paso, cuando ya no se hace costo efectivo, es decir, que cuesta más caro seguir reduciendo las toneladas de CO2 que emitimos, que comprar toneladas de CO2 en el mercado es el punto donde uno tiene que ir a compensar, ¿ya? Y lo importante es que las toneladas de CO2 que uno compra en el mercado internacional vienen hoy día de proyectos que reducen emisiones, es decir, aparecen de proyectos que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder comercializar esas toneladas de CO2 que vamos a comprar. Pero esos bonos cuando recién se generaron tenían un costo de $3, ahora estamos hablando de $16, entonces ¿realmente tienen un aporte, realizan un aporte o de cierta forma le estamos diciendo a las empresas, bueno, ustedes tienen que contaminar pero páguennos, pueden contaminar pero paguen? A ver, el principio efectivamente es pagar, pero los proyectos que generan créditos de carbono o bonos de carbono tienen que cumplir algunos requisitos y uno de ellos es que sean adicional, es decir, que no hubieran ocurrido sin el aporte de los créditos de carbono. Es decir, el crédito de carbono para esos proyectos es la energía de activación, es decir, que hacen que los proyectos ocurran. Si no, no deberían ocurrir, no podrían cobrar créditos de carbono. ¿Y quién realiza esta medición? Para poder saber si está realmente vendiendo estos bonos bien o comprándolos. A ver, existen dos caminos hoy día. Uno es el camino del mercado regulado, que es quien lo maneja en Naciones Unidas y eso está bajo el protocolo de Kioto. Y mercados voluntarios donde tenemos distintos estándares que si bien al inicio partieron un poco más flexibles que los de Naciones Unidas, hoy día son bastante rigurosos y se manejan, más que nada lo maneja el mercado y algunos registros, es decir, la misma opinión pública va regulando que esto no se vendan créditos dos veces o digamos que proyectos que no eran adicionales o que no cumplen los requisitos puedan ser comercializados. Sabemos que Chile es un país en vía de desarrollo, pero sin embargo nos damos cuenta que quienes generan esta huella de carbono son países desarrollados. Por ende, nosotros tenemos que apretarnos el cinturón por toda esta contaminación que ya se generó por otros países. A ver, es el protocolo de Kioto al final el que regula las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional. Pero quienes no firmaron son los que más contaminan, estamos hablando de Japón y Estados Unidos, o de China y Estados Unidos, mejor dicho. A ver, Estados Unidos efectivamente lo que hace es no ratificar el protocolo de Kioto y por lo tanto no va a cumplir ninguna meta, es decir, no tiene una meta fijada. China, por efecto del mismo protocolo, de cómo se fue concebido, es que se le obliga a aquellos países desarrollados, por tener una culpabilidad, digamos, que vienen emitiendo desde la revolución industrial, a reducir sus emisiones. Y China es un país en desarrollo.
al igual que Chile, y por lo tanto, al igual que Chile, China no tiene metas que cumplir. Ahora, efectivamente, tienen que hacer algo porque es una de las economías con mayor emisión en conjunto con Estados Unidos, pero están haciendo algo, es decir, ya están comenzando a hacer sistemas de bloquear las emisiones o fijarlas en un punto y poder disminuirlas, que es los sistemas de cap and trade que están trabajando en ello. Nosotros ya hablamos de Chile, haciendo conciencia respecto a esta huella de carbono que tenemos que generar o que generamos anualmente. Pero si nos damos cuenta, la energía que consumimos vienen de hidroeléctricas y en su gran mayoría de todas estas termoeléctricas que son a base de carbón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a lograr llegar a un índice más bajo del que tenemos actualmente? ¿Ya estamos tarde para eso? A ver, creo que hoy día se habla bastante de diversificar la matriz energética, y cuando hablamos de diversificar la matriz energética nos referimos a aumentar la participación de las energías renovables. Tenemos un sistema que ya tiene un 50% de energías renovables, o tal vez un 55%, y por lo tanto seguir aumentando eso, y el compromiso, ¿cierto?, que hoy día el gobierno está planteando de llegar al 2020, al 2020 con 20% de energías renovables. Ahí hay una apuesta para reducir esas emisiones, ahora del sistema. Y por otro lado es que tenemos que ser más eficientes, en el sentido de ocupar mejor la energía. Y eso no quiere decir que apaguemos la luz, sino que quiere decir que ocupemos la tecnología para disminuir ese consumo. Pero, ¿qué energías serían ideales para que nosotros pudiéramos consumir o instaurar acá en Chile? A ver, eso obviamente hay que evaluarlo. Es decir, todo proyecto de estas características y de la inversión que se requiere, hay que hacer una evaluación económica. Las energías renovables no convencionales obviamente son más costosas que el carbón. La generación en base a carbón es una de las más económicas. Y hay que evaluar cuál va a ser aquella que sea más beneficiosa. Y ahí digamos y ahí está la apuesta, es decir, poder ver cuáles son las más económicas, la hidroeléctrica es más económica, la geotermia que se está estudiando hoy día en Chile. La eólica y la solar todavía son muy costosas. ¿Cuál es la gran implicancia de que sean más costosas? Es que al final la cuenta o la boleta de la luz en la casa va a aumentar, y por lo tanto ese es otro punto que nos tenemos que preocupar. Es decir, una cosa son las emisiones de gases de efecto invernadero y por otro lado, cuál va a ser el valor de la electricidad. Exacto, si nosotros reducimos entonces de cierta forma la huella de carbono, vamos a convertirnos en un país autosuficiente, por ende esto va en contra de lo que sería la economía. ¿Cómo se podría entonces llegar a un equilibrio entre estas dos cosas? A ver, el protocolo de Kioto en sí, o las metas que fija el protocolo en sí, son una barrera al crecimiento económico. Y es por eso que no se le ponen metas a los países que están en desarrollo. ¿Por qué? Porque sería injusto ponerle metas y frenar su desarrollo mientras otros países estuvieron emitiendo por 150 años sin tener ninguna meta. Entonces, de cierta forma, ¿tenemos Chile libre entonces para producir y contaminar? En cierta medida, porque el protocolo de Kioto se acaba el 2012 y tenemos la segunda ronda que se está discutiendo, se discutió en Copenhague, se va a discutir este año en México, y se cree que, es decir, ya se están poniendo los ojos encima de las grandes economías como China, India o grandes emisores, y también Chile. Chile, el año pasado en Copenhague, la ex ministra de Medio Ambiente planteó una reducción de un 20% hacia el año 2020. Es decir, no se fijó cuál era la línea base, pero hoy día se está trabajando en eso. Y cómo lograrlo es con eficiencia energética. Hoy día tenemos el programa País de Eficiencia Energética, que está bajo el Ministerio de Energía, ¿cierto?, que están apuntando a eso. Es decir, y no solo va a frenar el desarrollo, sino que lo que hay que buscar es ser más eficiente. Y ser más eficiente significa disminuir los costos también. Rodrigo, te queremos agradecer que nos hayas acompañado hoy día. Muchas gracias a usted. Muy bien, estuvimos entonces con Rodrigo Valenzuela y los queremos dejar a todos ustedes invitados para otro capítulo de Express Central mañana a las 23 horas. Buenas noches.